secretarios del gobierno del estado, diputados locales, el diputado Iván Madero, compañeros presidentes municipales que hoy nos acompañan, amigos de Gabriel Zamora en municipios de la región, medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, a este pueblo tranquilo y de gente trabajadora que es Lombardía. Señor gobernador, el día de hoy me encuentro doblemente feliz. Primero, porque hoy se entrega este apoyo a nuestros productores agrícolas, ya que me consta de manera personal todos los desastres que sufrieron por la tromba del pasado 1 de febrero de este año. Y sé que este apoyo será de gran utilidad para reactivar la economía, que en un 90% depende de la agricultura. Cabe mencionar y decirle a todos los productores que hoy están siendo beneficiados, que en toda esta zona son alrededor de 1,000 productores, con un promedio aproximado de 7,5 millones de pesos, y productores de aquí del municipio de Gabriel Zamora son 573. Y con mucho orgullo lo digo, que el gobierno del estado no nos dejó solos, que este dinero es únicamente aportación del gobierno del estado. El gobierno federal no tuvo aportación en este apoyo que están recibiendo todos los productores. Y en segundo, por permitirnos ser sede de este programa tan importante, esta entrega de recursos a los afectados de la tromba. A favor de ellos, independientemente del partido de ideologías. Por eso les pido a todos los productores un fuerte aplauso nuevamente para nuestro gobernador del estado de Michoacán. Quiero decirle, señor gobernador, aprovechar para recordar que el pasado 25 de septiembre del 2009, cuando vino usted a clausurar la Feria en Movimiento, en esta misma unidad deportiva le hice una petición que fue el pasto para la cancha de fútbol y que usted amablemente me concedió, y ahí tenemos la cancha ahí empastada. Muchas gracias, su palabra vale y creemos en ella. De machetero, esto que sí no va a gustar. En esta unidad deportiva, que como usted ve, ya casi terminamos el auditorio, que iniciamos en el 2008, más el campo de fútbol mencionado, pero pretendemos que sea un espacio deportivo de esparcimiento que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles para preservar los valores de la convivencia y la integración familiar. Únicamente para completarlo nos falta un parque infantil. Ya tenemos el espacio, el proyecto, pero lo más difícil es para ejecutarlo no contamos con el recurso necesario. Por eso quiero hacer esta petición a nombre de todos los niños de este municipio y de sus familias. Nos apoyen para lograr hacer realidad este sueño, que no es muy caro, y menos si consideramos y vemos las caras de alegría de los niños y niñas de aquí del municipio. Y desde hoy, señor gobernador, le hago la invitación para que en septiembre de este año, de acuerdo a su agenda, nos haga el honor de venir a inaugurar estos espacios. Por último, quiero mencionar que, si bien sabe, soy una mujer clara, que digo las cosas de frente, pero que también tengo el valor de reconocer públicamente a usted, señor gobernador, y a la mayoría de su gente, de su gabinete, que a pesar de las adversidades que todos conocemos, ha sabido usted salir adelante, que gestionar los recursos para el estado de Michoacán y sobre todo para nuestros municipios, apoyando a todos los sectores de la población, dignificando el cargo que ostenta y que hoy por hoy lo colocan como uno de los mejores gobernadores del país. Otro aplauso para el señor gobernador. Sobre todo, decirles como presidenta municipal, esto lo escribo y se lo digo de aquí adentro, no de la boca hacia afuera, que le agradezco el apoyo brindado a nuestros productores. De veras, la tromba del pasado 1 de febrero los dejó en la ruina, los dejó desesperados, pero sobre todo ustedes, compañeros productores, sepan que viene a estrechar su mano y a brindarles el apoyo que ustedes estaban requiriendo. Él no nos ha dejado solos y ha sabido ir por el mismo camino que vamos nosotros.
Por eso reconozco públicamente todo el apoyo que nos ha brindado y que como el gobernador del estado de Michoacán es el más